Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con la unidad 14. Recuerden que yo les comenté que algunas unidades de lo que es el texto que les di desde el primer día de clases no están inmersas dentro de los temas que debemos de ver. Entonces, sé que estamos saltando la unidad 13, que es la de población, y nos estamos pasando la de movimientos sociales. Entonces, por favor, todos en la página 60 vamos a dar comienzo en la definición. La definición de movimientos sociales. Son intentos colectivos de promover o resistirse al cambio, bien en las sociedades o en sus miembros. Bueno, miren, los movimientos sociales, nosotros ya hablábamos del poder, el poder social que tienen precisamente las agrupaciones, la masa, las multitudes. Hablábamos de la élite, hablamos en su momento de los grupos organizados. Pero al final de cuentas, la movilización social, los movimientos sociales van buscando algo, ¿vale? Van buscando algo. Entonces vamos a ver que por definición habla de que son intentos colectivos. Si hablamos de intentos colectivos, la palabra intento implica algo. El intento puede o no tener éxito al final. El intento es eso, buscar hacer algo, buscar lograr algo, pero al final puede que lo logre o puede que no. Entonces son intentos colectivos. Por lo tanto, no son individuales. Es el intento, esa lucha, esa búsqueda que se hace de manera grupal, es decir, que varias personas realizan en la búsqueda de algo. Intentos colectivos. ¿De qué? De promover o resistirse al cambio. Entonces, esta colectividad, este grupo de personas, lo que intenta es en su momento cambiar algo que no les gusta de la sociedad. Es decir, modificar algo que consideran que está mal y que por lo tanto hay que evolucionar y pasar a algo más. O en su caso puede ser la contraparte, evitar que un cambio que se está dando en la sociedad y que puede venir de diferentes áreas, es decir, puede venir del mismo gobierno, puede venir de otro movimiento, busquen detenerlo. Ahorita voy a poner ejemplos para que lo podamos entender mejor. Bien en las sociedades o en sus miembros. Bueno, entendamos esta parte y vamos a poner ejemplos para que sea mucho más fácil de entender. Un movimiento social, y quizá el más fuerte que hemos vivido en los últimos años en nuestro país, ha sido el movimiento magisterial. La agrupación bastante grande de los maestros a nivel nacional, encabezados principalmente por los maestros de 4 estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, aunque también de diferentes partes de la República, pero los más visibles eran ellos, se agruparon y intentaron algo en el sexenio anterior: resistirse. Ahí no fuera promover, era resistirse a un cambio. ¿Qué cambio era al que se estaban resistiendo? En el anterior sexenio, encabezado por el expresidente Peña Nieto, se hicieron diferentes reformas, se le llamaron reformas estructurales: la reforma energética, una reforma laboral, una reforma en telecomunicaciones, una reforma política, pero también hubo una que quizá fue la que más vimos o escuchamos en medios de comunicación, a la que se le llamó la reforma educativa. Esta reforma educativa, el gremio magisterial no la recibió bien, porque decían que más que una reforma educativa, era una reforma laboral, es decir, una reforma al esquema de que iba a ser contratado precisamente el maestro, no tanto dirigido a lo que era una mejora en la calidad de la educación. Por eso decían, no le deben llamar reforma educativa, porque esto es una reforma laboral, es decir, es una reforma al esquema en el que es contratado el maestro, o en su caso en el que puede ser despedido. Esa era la clave de este asunto. Derivado de esto, este grupo fuerte, este sindicato, porque es un sindicato fuerte, se opuso al cambio que ya estaba en la Constitución, porque esa reforma se llevó a cabo constitucionalmente, es decir, fue una modificación, una reforma dentro de la ley, que obviamente de nuestra Constitución, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, es decir, era legal, ya estaba en la ley. Sin embargo, el magisterio decía algo clave: no fue escuchado el principal actor a quien va dirigida la reforma que está llevando a cabo el Congreso y por supuesto el gobierno en turno del expresidente Peña Nieto. Entonces decía, si tú vas a realizar una reforma, pues lo lógico es escuchar
y tomar en cuenta precisamente a la persona o a las personas a las que van dirigidas precisamente este tipo de esta reforma. Entonces, esto era algo que no les agradaba a los maestros. Ahora, en el caso del gremio magisterial, yo les comentaba precisamente de que había una resistencia al cambio. Tenemos que analizar, ¿el intento colectivo que se dio en el sexenio pasado obtuvo o no obtuvo el resultado que buscaban? Muchos maestros y muchos analistas políticos, cuando revisan el tema de la reforma educativa, mencionan que el intento fue exitoso, porque precisamente al final del sexenio pasado, cuando ya venían las campañas políticas para renovar la presidencia de la República, el actual presidente, recuerden que se acercó al gremio magisterial y él les dijo que si lo apoyaban, es decir, si el magisterio apoyaba la candidatura del actual presidente, él se iba a encargar de generar precisamente el que la reforma educativa aprobada en el periodo de Peña Nieto fuera echada para atrás, es decir, se reformara nuevamente, y la idea de los maestros era que quedara tal cual estaba antes de Peña Nieto. Arrancando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente se buscó esto, sí se hicieron modificaciones, sin embargo hay muchos maestros que dicen que no se hicieron tal cual se había pedido. Pero si se pone una balanza, no está el tema laboral de los maestros como lo dejó Peña Nieto, es decir, sí se echó para atrás algunos temas medulares de los que ellos pedían. Entonces, el intento colectivo de resistirse al cambio que estableció en su momento el gobierno de Peña Nieto, podríamos evaluarlo que tuvo éxito, o éxito en parte, ¿no? Todavía una lucha pendiente ahí por parte del magisterio respecto a las decisiones que se han tomado en este gobierno. Pero vemos cómo sí fue bastante exitoso la movilización que hicieron los maestros del país, en especial de estos 4 estados que yo les comentaba. Pero digamos, en el momento fuerte de la resistencia, si ustedes recuerdan, los maestros, por ejemplo, tenían que ser evaluados. Entonces, en más de una ocasión vemos en los medios de comunicación que los maestros llegaban a lo que era una evaluación y de repente todos se levantaban y pues nadie hacía el examen, es decir, era un rechazo hacia la evaluación. Ellos siempre han sido evaluados, lo que no estaban de acuerdo era la forma en que se estaba evaluando. Por otro lado, también, que fue lo más visible, vimos las huelgas, ¿no? Vimos cómo se fueron a huelga, y si por ahí el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió despedir creo que a más de 3,000 maestros, al final de cuentas ellos dijeron, aquí no va a entrar ningún interino, es decir, cuando mandaban a alguien a que los cubriera, no dejaban que entrara y seguían sin clases. Entonces fue una resistencia fuerte al cambio que promovía el gobierno anterior y que ya estaba constitucionalmente. Entonces vemos ahí un ejemplo de un movimiento social que tuvo éxito o tuvo bastante éxito, porque repito, hay un sector todavía que dice que siguen haciendo falta cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de un movimiento social que se resiste a un cambio. Ahora, pensemos ahora en un movimiento que promueva el cambio. En la actualidad hemos visto mucho lo que son diferentes organizaciones, también muchos colectivos o grupos feministas en general, ¿no? Tienen diferentes denominaciones, pero son grupos o colectivos feministas que lo que están promoviendo es un cambio. ¿Un cambio qué? Un cambio a no solamente que los derechos de las mujeres estén establecidos en una constitución o en reglamentos o en leyes, sino que se lleven a cabo, que se cumplan a cabalidad, y los diferentes derechos que buscan los hemos escuchado, los hemos visto, hemos escuchado entrevistas en radio, en televisión de los y las dirigentes, porque hay hombres y mujeres, por supuesto son principalmente mujeres, las que están en estos colectivos. Ahora, busca promover un cambio, es decir, la Constitución ya tiene algo, buscan nuevos derechos hacia las mujeres, laborales,
en temas, hay algunos colectivos muy grandes, no todos, pero sí muy grandes, o sectores que están también en busca del tema de la legalización del aborto. Es decir, van buscando que se cambie algo dentro de las leyes o dentro de la eficacia y aplicación de las leyes de nuestro país. Y generalmente ahorita el tema del feminismo lo hemos visto en varias partes del mundo, ¿no? Entonces vamos viendo aquí un grupo que va buscando el intento o promover un cambio, y cuando hablábamos del magisterio era un movimiento que buscaba resistirse a un cambio, ¿no? También dentro de lo que son movilizaciones sociales, así como ahorita hablábamos de que hay grupos que promueven lo que sería la legalización del aborto, hay grupos o movimientos sociales, grupos en general se les llama grupos pro vida, que lo que buscan es precisamente resistirse a que venga ese cambio, es decir, que no quieren que se realice o que se modifiquen precisamente las leyes de diferentes estados o países en temas de la legalización del aborto, ¿no? Entonces, ahí están grupos encontrados. Sobre un mismo tema, uno busca promover un cambio, el otro busca que se resista precisamente a ese cambio. Entonces, vamos viendo que son intentos colectivos, es decir, son agrupaciones, son personas que se reúnen para intentar cambiar algo o resistirse a un cambio que se está dando. Ese cambio puede venir por parte de un gobierno generalmente, o en su caso puede venir también dentro de lo que es el mismo esquema social. Y la clave es que es un intento y como tal puede o no tener éxito, que eso es lo que quiero que entendamos y sobre todo que vayamos ejemplificando. Ustedes seguramente ahorita podrán tener en mente más movimientos sociales que busquen un cambio o que busquen resistirse a otro. Aquí yo les mencioné quizá los que han sido más mediáticos en los últimos años en nuestro país. Ahora, ¿qué características van a tener los movimientos sociales en general? Son altamente dinámicos, concluye cuando obtiene apoyo general o casi universal, influye en las organizaciones, sus miembros son de diversas asociaciones y buscan la promoción de cambios a normas y valores sociales o resistencia a los mismos. Analicemos estos puntos y quizá con eso, como es un poquito amplio, concluyamos la lección. Son altamente dinámicos, en el nombre lo lleva, ¿no? Si son movimientos sociales, la movilidad implica eso, dinamismo. El movimiento es que no estés quieto o estático en un lugar. La movilidad social implica que el grupo, las personas, la sociedad esté en constante movimiento. Por lo tanto, debe haber dinamismo. ¿Qué implica esto? Que en un movimiento social difícilmente podemos pensar que una persona perezosa, que una persona apática vaya a participar en un movimiento social, de la índole que sea. ¿Por qué? Porque el apático, el perezoso, el desganado, pues lo que está expresamente es estático, no se mueve, no es un factor de movilidad. En cambio, quienes participan en un movimiento social son dinámicos, y recuerden que un movimiento se forma con personas, por lo tanto, la gente dinámica, la gente que se moviliza, es la que le da vida precisamente a un movimiento social. Sobra decir de los ejemplos que mencionábamos que estaba lleno o están llenos de gente que son dinámicas, que se están moviendo, que tienen precisamente en ese día a día un constante actuar respecto a la causa que ellos buscan, ¿no? o que ellos defienden. Siguiente, concluye cuando obtiene apoyo general o casi universal. Bueno, dependiendo del movimiento que estemos hablando, lo lógico pensar es que si tú buscas algo y lo obtienes, podrías decir, pues ya no hay razón de ser que yo siga peleando por algo que ya logré ganar, que ya me reconocieron. Por ejemplo, en su momento existieron movimientos a nivel mundial en los que buscaban que se otorgaran o que se le otorgara a la mujer el derecho a votar. En el momento en que los diferentes países, incluyendo México, que fue a mediados del siglo pasado, se le otorga el derecho a la mujer a votar, podríamos decir ahí que ya una vez obtenido el objeto de lo que buscabas, pues ya no tiene razón de ser de que se siga en un movimiento pro voto de la mujer, si lo quisiéramos llamar así, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya te dieron la oportunidad constitucionalmente de votar, entonces bueno, la causa ya se logró, ya ganó, entonces el movimiento social en este caso podría desaparecer, ¿no? O en el tema del pro o el contra, o a favor del aborto, perdón,
pro contra el aborto, también, dependiendo de lo que se logre ganar en las leyes de un país, pues obviamente los movimientos pueden concluir. Aunque siempre va a existir algo más. Estamos hablando aquí que como si todo fuera blanco o negro, pero recuerden que siempre van a haber tonalidades grises en las que siempre va a que luchar por algo más. Pero en esencia, si el apoyo a un movimiento es general o casi universal, pues el movimiento social tiende a terminarse, precisamente porque ya todos o la mayoría lo asimilan como tal y le dan su apoyo, su respaldo, y generalmente viene acompañado, y así debe ser, acompañado por la ley. Recuerden que las leyes las realizan seres humanos, los legisladores, que tienen que ser congruentes a lo que necesita y requiere el pueblo. Y si hay una universalidad de pensamiento en todo el pueblo, pues ni modo que los legisladores vayan en sentido contrario, ¿no? Tendría que ser una aberración lo que estuviera pidiendo el pueblo para que el grupo de congresistas dijeran, no, está mal el pueblo. Es decir, sería algo muy contradictorio, muy complejo. Sin embargo, siempre tendrá que pasar a discusión con los representantes, ¿no? Pero, repito, concluyen estos movimientos sociales generalmente cuando ya hay un apoyo casi universal. ¿Influyen las organizaciones? Bueno, pensemos en el movimiento magisterial. No solo estaba el movimiento de los maestros, existían también diferentes sindicatos que estaban apoyando, y voy a sumarme al siguiente punto. Dice, sus miembros son de diversas asociaciones. Cuando vino el movimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y encabezado sobre todo por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, estábamos hablando de que el gobierno estaba estableciendo y fijando su postura en base a la ley que ya se había modificado hacia lo que era un sindicato, quizá el sindicato más fuerte de este país. Pero lo que estaban viendo otros sindicatos era de que si se lograba doblegar o se lograba imponer al final de cuentas y se cumplía a cabalidad lo que hacía la ley al sindicato magisterial, después el gobierno iba a venir sobre los otros sindicatos que son menos numerosos o que son más débiles, ¿no? Entonces lo que vino fue un apoyo también de diferentes sindicatos hacia el movimiento magisterial, porque aunque se estaba peleando por un tema del sindicato magisterial, a mediano plazo ellos veían que el siguiente sindicato que puede ser afectado en sus derechos laborales era al que ellos pertenecían y que no era el de maestros. Entonces se fueron sumando otros sindicatos más al movimiento magisterial. Sus miembros son de diversas asociaciones, es decir, el movimiento magisterial estuvo también agrupado por otros sindicatos, por ejemplo el sindicato de los trabajadores de la UNAM estuvieron ahí, pero también estuvieron asociaciones de padres de familias y asociaciones de alumnos, que aunque no eran afectados en el tema laboral, sí eran afectados, por supuesto, en el tema educativo, cuando los maestros decían que estaban siendo afectados en sus intereses, ¿no? Entonces vimos cómo diferentes asociaciones, diferentes agrupaciones se sumaron precisamente a una causa común que era la del magisterio, unos con intereses que les afectaban directamente, otros de una forma indirecta y otros que veían que a futuro podían ser los afectados. Entonces vemos cómo se influye, el movimiento social influye en las organizaciones y sus miembros pueden ser de diferentes asociaciones. Pero cuando hablamos de influye en diferentes organizaciones, implica que la influencia, es decir, el impacto puede ser respecto a terceros que no necesariamente van a ser los que están inmersos dentro del movimiento social. También puede ser hacia el exterior. Por ejemplo, recuerden que bajo el esquema de la huelga, los maestros tomaron algunas plazas, por ejemplo en Tuxtla Gutiérrez, tomaron lo que es la plaza principal, el Zócalo, y ahí establecieron sus casas de campaña, y hubieron organizaciones que se vieron afectadas, y al final de cuentas eso también es una influencia, ¿no? Se vieron afectadas por el tema económico, porque aunque no estaban cerrando los comercios como tal, si el maestro no llegaba y clausuraba un negocio como tal, al estar acampando dentro de lo que es el primer cuadro de la ciudad, la gente de Tuxtla Gutiérrez, es decir, los consumidores, preferían ir a comprar a otras tiendas que ofrecieran lo mismo que los que estaban en el centro, porque pues no era muy agradable para el consumidor andar ahí entre casas de campaña. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos comercios cerraron. Ahora, tan influyó en organizaciones que también influyó en el mismo Estado, ¿no? Vimos cómo el Estado tuvo que tomar decisiones. En el caso del Ayuntamiento de Tuxtla y algunos otros más, vieron los mecanismos para que se diera fuentes de financiamiento a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad para tratar de salvar
o que no cayeran en insolvencia de pagos, que no quedaran en quiebra los comercios, en lo que se resolvía el tema de la huelga. Entonces vemos cómo los movimientos sociales impactan, por supuesto, en lo que va a ser diferentes organizaciones. Y el último punto, la última viñeta, nos dice lo siguiente: buscan la promoción de cambios a normas y valores sociales o resistencia a los mismos. Ahorita yo les mencioné el movimiento magisterial, hablé de el movimiento feminista, hablamos del movimiento de la comunidad lésbico, gay, transgénero. Tiene más conceptos en lo que es el movimiento. Movimientos pro aborto, movimientos pro vida, hay movimientos también dentro de lo que les llaman tribus urbanas, ¿no? Los movimientos de los emos, los ponquetos, etcétera. Las personas que grafitean, es decir, vamos a ver que van a ver los grafiteros que lo hacen de forma ilegal y lo que lo hacen de forma legal, pero al final de cuentas cada una de estas organizaciones, movimientos estudiantiles también, el movimiento del 68 en su momento tan famoso, que fue un parteaguas para nuestro país, van a caer en una o en otra, es decir, en la promoción del cambio de normas, de leyes y también de valores sociales. Es decir, recuerden que, y lo hablábamos con el tema de la ley tiene una fuerza social tan fuerte que si se cumple a cabalidad va a trascender precisamente a que el comportamiento de la sociedad va a cambiar en base a lo que dice la ley, porque se hace cumplir. Entonces, los valores sociales también pueden ser modificados en base a las leyes que son transformadas o cambiadas precisamente por un movimiento social, o que son impulsadas esos cambios, ¿no? O en su caso, la resistencia a los mismos cuando el movimiento social considere que lo que está cambiando en la sociedad no es algo conveniente a sus intereses, que es algo que está mal. Yo les expliqué cuando veíamos el tema de la desobediencia civil, que hubo una movilización social aquí en el Soconusco principalmente, contra el pago de la tenencia. Es decir, dijeron, bueno, nos quitaron la tenencia, ahora nos la vuelven a colocar. El origen de la tenencia de por sí es algo que no es válido que se siga haciendo valer porque fue para Olimpiadas y hoy ya, décadas después, seguimos pagándolo. Para ese juego lo quitan, ahora lo ponen, entonces decimos, no vamos a pagar la tenencia. Entonces ahí había un movimiento que se resistía a un cambio, un movimiento social que se resistía al cambio. ¿De cuál era? El tema de una imposición, que era precisamente un tema fiscal de impuestos, ¿no? Entonces, aquí están las características que se van a conjugar precisamente en lo que va a ser el esquema de los movimientos sociales. En la siguiente lección vamos a ver qué situaciones favorecen a los movimientos sociales, tanto en el aspecto grupal como en el aspecto individual, porque el movimiento social lo podemos ubicar como un grupo ya funcionando, organizado, pero para que exista el grupo también tiene que haber previamente un individuo y varios individuos que tomen la decisión personal de sumarse. Pero para sumarse a un movimiento tiene que haber una convicción, tiene que haber un razonamiento, tiene que haber algo que atraiga y que llame la atención al individuo para que forme parte de algún movimiento social, sea para cambiar o para resistir alguna transformación en una sociedad. Eso lo vemos en la siguiente lección. Que tengan muy buen día.